Artículo de estudio número 28. El reino de Dios ya está gobernando. Vivimos en una de las épocas más emocionantes de la historia. Tal como se anunció en muchas profecías bíblicas, el reino de Dios ya está establecido. Este artículo analizará algunas de esas profecías y eso nos ayudará a fortalecer nuestra fe en Jehová, a mantener la calma y a confiar en Él ahora y en los tiempos que se avecinan. Párrafo 1. Pregunta: ¿de qué estamos seguros y por qué? De que estamos viviendo en los últimos días, porque el mundo va de mal en peor y se está cumpliendo la profecía de 2 de Timoteo 3:1-5, donde dice que la gente sería cada vez más violenta, egoísta y agresiva. Nadie puede negar que esto se está cumpliendo. Así es, y esto también nos da la seguridad de que Jesucristo ya es Rey del reino de Dios y las profecías bíblicas así lo demuestran. Se ve en el comportamiento egoísta y agresivo de las personas y muchas profecías más que se cumplen en los últimos días. Párrafo 2. Pregunta: ¿qué analizaremos en este artículo y con qué objetivo? Primero, veremos una profecía que nos ayuda a entender cuándo se estableció el reino de Dios. Segundo, repasaremos algunas profecías que nos ayudan a percibir la presencia invisible de Jesús como Rey del reino de Dios. Y, por último, hablaremos de profecías que indican cómo llegarán a su final los enemigos del reino. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué nos confirma la profecía de Daniel 7, 13 y 14 sobre el Rey del reino de Dios? Reino de Dios. Nos confirma que Jesucristo sería la persona ideal para ser el Rey del reino de Dios, y que reinará para siempre y todas las naciones le servirían con gusto. Además, otra profecía de Daniel dice que esto ocurriría al final de un periodo profético de 7 tiempos. Párrafo 4. Pregunta: ¿cómo nos ayuda Daniel 4, 10 a 17 a saber en qué año empezaría a gobernar Jesús? Vea también la nota. En esta profecía se habla de que el reinado sería interrumpido por 7 tiempos. Ahora esta profecía tiene 2 cumplimientos. El primero es en el rey Nabucodonosor, quien por 7 años su gobierno fue interrumpido, pero al final, volvió a gobernar. Y el segundo cumplimiento tiene lugar con los reyes del pueblo de Dios. Estos reinados fueron interrumpidos en el año 607 antes de nuestra era. Ahora, según los libros de Apocalipsis y Números, los 7 tiempos se representan 2500 sin contamos 2520 años desde año 607 antes de nuestra era llegamos a 1914 cuando Jehová hizo rey del reino de Dios en los cielos. Párrafo 5. Pregunta: ¿cuál es uno de los beneficios de entender la profecía de los 7 tiempos? Pues un beneficio es que nos convence de que Jehová cumple sus promesas puntualmente. Él fijó el momento en el que establecería el reino. Y, cuando ese momento llegó, así lo hizo. Así que Jehová cumplirá las demás profecías que aún no se han cumplido, tal como dice Habacuc 2 versículo 3, se cumplirá sin ninguna duda. No llegará tarde. Párrafo 6. Pregunta A. ¿qué pruebas vemos en la tierra de que Cristo está gobernando en el cielo? Jesús predijo que cuando empezara a gobernar habría guerras, hambre y terremotos. También dijo que habría epidemias, en un lugar tras otro, como la pandemia del COVID-19. Todos estos acontecimientos son parte de lo que la Biblia llama la señal de la presencia de Cristo. Pregunta B. ¿cómo respalda la profecía de Apocalipsis 6, 2 a 8 esas pruebas? En esta profecía el apóstol Juan describe una escena de varios jinetes en acción. Se muestran Jesús en un jinete de caballo blanco que cabalga victoriosamente. Después Juan revela el cabalgar devastador de otros jinetes que simbolizan las guerras, el hambre, las enfermedades y la muerte. Esta visión tiene un paralelo con lo que Jesús dijo en los Evangelios cuando habló acerca de la señal de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas.
lo que nos muestra que todos estos acontecimientos han ocurrido desde que Jesús se convirtió en el rey del reino en 1914. Párrafo 7. Pregunta. ¿Por qué ha habido tantas calamidades en la tierra desde que Jesús empezó a gobernar? Porque tal como dice Apocalipsis 6, la primera misión del nuevo rey era luchar contra Satanás y limpiar los cielos de toda maldad. Por eso el capítulo 12 versículo 12, dice: ay de la tierra y el mar, porque hacia abajo fue arrojado el gran dragón. Así es, en Apocalipsis 6 versículo 2, indica que Jesús luchó contra el diablo y sus demonios y fueron arrojados a la tierra. Esto lo llenó de furia y descargó su ira contra la humanidad. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo nos beneficia ver que se están cumpliendo las profecías sobre el... Los acontecimientos mundiales y las características de las personas no nos alegran, pero nos recuerdan y ayudan a comprender que el reino de Dios está gobernando y que su Rey Jesucristo sigue hacia su victoria final. Por tanto, nos alegra que nuestro Padre Celestial Jehová cumpla sus profecías y nos haga comprenderlas. Así es, el ver tanta maldad, odio y egoísmo nos recuerda que se están cumpliendo las profecías de la Biblia, y que el reino de Dios ya está gobernando y que este mundo se acerca al Armagedón. Y en la imagen vemos a un matrimonio que está viendo las noticias y se ve que no son noticias buenas en cierto modo. Se ve disturbios o guerras, pero el rostro de ella y la forma como se miran refleja que están al tanto de que estas cosas pasarían. Es como si se dijeran, ya se está cumpliendo. Tal como dice la descripción, las malas noticias no nos alegran, pero ver que se están cumpliendo las profecías de la Biblia nos confirma que el reino de Dios ya está gobernando. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo describe la profecía de Daniel 2:28 y 31 a 35 a la última potencia mundial y cuándo surgió? El libro de Daniel dice que la última potencia está representada por los pies de hierro y barro. También dice que sucedería, en la parte final de los días, lo que indica que la visión alcanzaría su cumplimiento después de que Jesús empezará a reinar. Así que esta potencia surgió durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido y Estados Unidos formaron una alianza especial. Por tanto, la potencia mundial predominante es la angloamericana. Párrafo 10. Pregunta A. ¿Qué detalle de la perfección a la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos? Sí. En Daniel 24 versículo 3, dice que esta potencia está formada por una mezcla de hierro y barro, muy diferente a las demás potencias que eran de un solo metal. Esta mezcla es un símbolo de la debilidad porque el barro representa a la gente común y su influencia mediante las elecciones, las campañas a favor de los derechos civiles. Pregunta B. ¿Qué peligro debemos evitar? El peligro de violar nuestra neutralidad. Como dice el recuadro, podríamos sentir la tentación de apoyar a los que tratan de cambiar las cosas mediante protestas o movimientos políticos. Sí. Debemos recordar que Satanás es el gobernante de este mundo y que el reino de Dios es nuestra única esperanza. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué detalle refuerza nuestra confianza en que estamos viviendo en el tiempo del fin? El detalle lo dice la misma profecía. Daniel menciona que la imagen del sueño de Nabucodonosor se inició en la cabeza y prosiguió hacia abajo, hasta los pies, lo que quiere decir que la potencia formada por el Reino Unido y Estados Unidos es la última. Después de ella no vendrá ninguna otra potencia, lo que indica que su fin está muy cerca. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué otras pruebas aporta la profecía de Daniel y cómo nos dan consuelo y esperanza?
Encontramos otra prueba en la profecía de Daniel 2 versículo 44. Allí dice que el reino de Dios, de modo que la potencia mundial formada por Gran Bretaña y Estados Unidos, que según las profecías es la última, aún existirá cuando el reino de Dios destruya a todos los gobiernos de la tierra. Saber esto nos da consuelo y esperanza, pues nos indica que muy pronto el reino de Dios intervendrá. Párrafo 13. Pregunta. ¿Quiénes son el octavo rey y los 10 reyes de Apocalipsis 17, 9 a 12, y cómo se ha cumplido esta profecía? El octavo rey no es una potencia mundial, más bien, es una organización que los líderes mundiales promueven y dicen que es la solución para la paz internacional, así que el octavo rey es las Naciones Unidas. Y los 10 reyes son todos los gobiernos que le dan su apoyo. Ya había predicho. En la actualidad podemos ver que la mayoría de gobiernos toman sus decisiones mediante las Naciones Unidas, mostrando de esa manera que le dan su total apoyo. Párrafos 14 y 15. Pregunta A. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 3 a 5 sobre Babilonia la Grande? Esta también es una profecía y dice que Babilonia la Grande es una mujer inmoral, una prostituta que va montada sobre una bestia salvaje de color escarlata, de modo que representa muy bien a todas las religiones falsas del mundo, ya que éstas llevan muchos años colaborando estrechamente con los gobiernos de este mundo y les han dado su bendición. Pregunta B. ¿Qué está pasando con el apoyo que reciben las religiones falsas? Tal como dicen las mismas profecías, sus aguas se están secando. Las mismas profecías, sus aguas se están secando. Es decir, que muchas personas las están abandonando y ya no confían en las religiones. Y buscan ayuda en otros lugares para hacer frente a los problemas. Párrafo 16. Pregunta. ¿Cómo nos beneficia entender las profecías sobre la formación de las Naciones Unidas y la destrucción de Babilonia la Grande? Entender todo esto de hecho es un beneficio para nosotros, porque nos hace ver dónde nos encontramos en la corriente del tiempo, y de hecho estamos convencidos que vivimos en el tiempo del fin. Además, otro beneficio que tenemos es que Jehová nos dice lo que les ocurrirá a todos sus enemigos. Ellos desaparecerán para siempre, lo que nos muestra que nuestra liberación está cerca, así que debemos estar más decididos a seguir sirviendo a Jehová. Sirviendo a Jehová. Párrafos 17 y 18. Pregunta A. ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestra fe? Debemos seguir fortaleciendo nuestra fe, estudiando la Biblia con esmero y meditando en las profecías que ya se han cumplido. Esto nos ayudará a tener fe y confiar en que se cumplirán las que faltan. También debemos ayudar a otras personas para que se hagan amigos de Jehová, porque como dice Isaías 26 versículo 3, Jehová solo protegerá a quienes se apoyan en él. Pregunta B. ¿De qué hablaremos en el siguiente artículo? Analizaremos algunas profecías relacionadas con la congregación cristiana en el tiempo del fin. También examinaremos otras pruebas que demuestran que Jesús, nuestro Rey en los cielos, está dirigiendo a sus seguidores. Profecías que el reino de Dios ya está gobernando. Daniel 4, 10 a 17. Esta profecía nos habla acerca de los 7 tiempos y nos ayuda a comprender en qué año empezó a gobernar Jesús. Fue en 1914, lo que nos muestra que Jehová cumple sus promesas puntualmente. Por eso fue en ese momento preciso que estableció su reino celestial que traerá bendiciones eternas para todos, sus siervos. Apocalipsis 6, 2 a 8. En esta profecía, el apóstol Juan describe una escena de varios jinetes en acción.
Y muestra a Jesús como el jinete del caballo blanco que cabalga victoriosamente. A esta le siguen el cabalgar devastador de otros jinetes que simbolizan las guerras, el hambre, las enfermedades y la muerte. Las guerras, el hambre, las enfermedades y la muerte. Y todos estos acontecimientos han ocurrido especialmente desde que Jesús se convirtió en el Rey del Reino de Dios en 1914. Daniel 2:28 y 31 a 35, y Apocalipsis 17, 3 a 5 y 9 a 12. Pues en esta profecía se escribe a todos los enemigos del reino de Dios, que está gobernando desde 1914. Ellos son la potencia formada por el Reino Unido y Estados Unidos, las Naciones Unidas, todos los gobiernos de la tierra y las religiones falsas. Así es, todas ellas se oponen a Jehová y por eso las desaparecerá para siempre. En cambio, los que apoyamos su reino celestial y a su Rey Jesús, nos espera la liberación de este mundo malvado para recibir bendiciones eternas.